Bien, no sé si llegaron al resultado que habíamos indicado o alguien tiene alguna duda sobre este enunciado o este problema. ¿No tienen dudas? Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, el problema número 5 dice, una empresa adquirió maquinaria para su centro de producción y le ofrecen un sistema de pagos de la siguiente forma. Un enganche de 35,000, luego una serie de pagos. Y el primero de esta serie lo harán exactamente dentro de 18 meses, por la cantidad de 5,000 quetzales, y los siguientes pagos semestrales vencidos serán mayores en 2,200, cada uno de su inmediato anterior, durante 5 años. Por el financiamiento aplicará una tasa de interés del 9% anual capitalizable 3 veces en el año. Y la pregunta dice, ¿cuál será el valor de la maquinaria adquirida? Entonces, a ver, compañeros, ¿quién me dice qué tipo de anualidad es? ¿Será geométrica, aritmética? Compañeros, ¿será progresión aritmética o geométrica? Aritmética, licenciado. Muy bien, Cristóbal, es aritmética, ¿verdad? Porque nos dice que van, a ver, que serán mayores en 2,200, ¿verdad? Cuando hace referencia, Víctor, aritmética, dice. Cuando van en relación a un monto y no a un porcentaje, es aritmética. Y como dice que serán mayores, también es creciente, ¿verdad? Y vamos a ver, dice, pero sería exactamente dentro de 18 meses. Sí, aquí dice vencidos, entonces es también vencida, ¿verdad? Ahora necesito saber si será que tiene diferimiento o no tiene diferimiento. ¿Ustedes qué dicen? Sí, Si tiene, ¿verdad? Creo que fue Caroline. Si tiene, a ver, ¿cuánto es el diferimiento? Bueno, veamos acá, voy a hacer algo. Bien, acá dice una serie de pagos. El primero de esta serie lo harán exactamente dentro de 18 meses. Podríamos pensar que el diferimiento es 1,5, ¿verdad? Pero tenemos que evaluar qué datos nos están dando adicionalmente a estos. Dice por la cantidad de tanto y los siguientes pagos semestrales. Como dice semestrales, y como dice vencidos. Entonces hacemos nuestra línea del tiempo. Uy, qué torcido. Nuestra línea del tiempo y decimos, serán 18 meses. Aquí digamos que va un semestre, un año, otro semestre y otro año, otro semestre y otro año. ¿Cuántos semestres son 18 meses, compañeros? 3 semestres. 3 semestres, ¿verdad? No, permítanme que quiero ver algo aquí. A mí me da un año, Lick. Un año, ¿verdad?
Exactamente es un año. Bueno, fíjense de que entonces, ¿quién fue que me habló? Carol ahí. Sí. Va, ¿cómo dedujo lo del año? Porque acá nos dice 18 meses. Ajá, entonces en el tercer semestre realizó el pago y como es vencido, se corre para atrás y solo queda un año sin hacer ningún pago. Correcto, así es. Denme un segundito ustedes. Bien, entonces veamos. Nos dice que son 18 meses. Y la confusión puede ser que acá me está hablando en meses y acá me está hablando en semestres. Entonces tenemos que ver cuántos meses hay en un semestre. Entonces, como hay 6, acá hay 6 meses, ¿verdad? Que hay 12, acá habrían 18. Es decir, 6 por... bueno, acá son un semestre, 2 semestres y 3. El pago se hizo aquí, pero este pago, como es vencido, es decir que los días ya pasaron. Lo que estoy pagando es por lo que ya pasó. ¿Qué es lo que pasó? Acá dice el semestre. Entonces regreso un semestre y este semestre es el que ya no voy a tomar en cuenta. Es decir que el diferimiento únicamente es por un semestre y otro semestre. En total, un año, como dijo Carola, ¿verdad? No sé si queda alguna duda con esa parte, compañeros, porque estaban escribiendo por ahí que tenían duda con el diferimiento. Este está un poquito complicado porque acá nos habla de meses y semestres. Entonces solo es de ir teniendo cuidado de igualarlos o de hacer las equivalencias para tener semejantes, ¿verdad? No sé si alguien tiene dudas. Bien, entonces vamos a ver que tenemos una anualidad en progresión aritmética, ¿verdad? Porque nos está hablando de monto. Es creciente porque acá dice que es mayores y es vencida porque también acá lo dice, ¿verdad? Difería, que es lo que acabamos de ver, un año de diferimiento. Entonces, bueno, nos están solicitando cuál será el valor de la maquinaria adquirida. Entonces, como dice cuál será el valor de la maquinaria adquirida, esta palabra adquirida nos está llevando en nuestra línea de tiempo al inicio, no al final, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar el valor que está acá. Ese es el valor que no conocemos, el valor del inicio. Entonces nuestro primer pago, como acá dice, son 5,000 quetzales. Nuestra diferencia son 2,200. Y como son semestrales, son 2 pagos en el año vencidos, ¿verdad? Nuestra N acá claramente nos dice que es durante 5 años. Y la tasa de interés, que es 9% y en su forma decimal es 0,09. Como es capitalizable, acá de una vez nos dan el dato, ¿verdad? No hay que hacer nada más. Dice 3 veces en el año, 3 veces en el año. No hay nada más que discutir acá o analizar. Y el diferimiento que es de 1. Y en este caso vamos a buscar valor actual, porque necesitamos ver cuál es el valor de la maquinaria adquirida. Eso de adquirido nos está enviando, como les digo, acá al inicio. Adriana tiene alguna pregunta, creo yo. A ver, Adriana, adelante. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Disculpe, fíjese que yo tengo una pregunta. Sí, claro, dígame. ¿Cómo, es que no estuve en esa clase, pero cómo es que detecto el diferimiento? O sea, ¿por qué sé que el diferimiento es 1? Ya. Fíjese que, bueno, primero hay que leer todo el enunciado, ¿verdad? No hay que leer solo las primeras líneas, sino completo. Entonces vemos que
acá en medio nos dice, porque a veces está al final y a veces al inicio o intermedio. Acá nos dice que los pagos se harán exactamente dentro de 18 meses. Y recordamos que el diferimiento es el periodo en el cual no se hacen pagos. Entonces, como acá dice que se harán exactamente dentro de 18 meses, quiere decir que hay un tiempo, que es 18 meses, en el que no vamos a pagar. Entonces, acá se hizo el contrato, digamos, y hasta aquí yo voy a hacer un pago. Todo esto que está acá, yo no voy a hacer ningún pago. Entonces, eso es diferimiento. Ahora bien, tenemos que ver que acá dice meses, en esta parte dice meses, y acá dice que los pagos son de manera semestral. Entonces, tengo que llevar todo a meses o todo a semestres. Entonces, veo cuántos meses, perdón, 18 meses, ¿a cuántos semestres equivalen? Equivalen a 3. Entonces, fracciono acá y digo, este es un semestre, 2 semestres, 3 semestres. Luego me indica que los pagos son de manera vencida. Acá lo dice en el enunciado. Es vencido. Entonces, yo me ubico acá, que es donde se hizo el pago, y digo, si fuera anticipado, yo miro hacia la derecha, pero como es vencido, tengo que ir hacia atrás, hacia la izquierda, porque eso es lo que ya pasó. Lo vencido es lo pasado. Pero ¿dónde me detengo? Me detengo aquí, aquí o aquí. Entonces yo me tengo que detener con base a lo que dice acá el enunciado, que dice semestres. Como son semestrales, yo me tengo que detener aquí. Semestre inmediato anterior. Y este mes es el que yo sí pagué. Quiere decir que el semestre 1 y el semestre 2 van a ser el diferimiento, que es lo que yo realmente no pagué. No sé si quedaría claro ahí. Sí, licenciado. Sí, ahí estaría un poquito más claro. De acuerdo, Adriana. Ahí estamos entonces. Bien, Gracias. muy bien. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna duda de una vez? El licenciado ya no tardará en conectarse. Entonces, él va a continuar con esto, pero si tiene alguna duda, con mucho gusto podemos hablar de una vez. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo tengo una pregunta, pero respecto al documento que Laboratorio. ustedes nos enviaron de las respuestas del laboratorio. Ya, dígame, Ruth. Dice que mi duda es sobre la número 14. Es que ahí solo aparece el resultado del inciso A, que es 22.147.03, pero el resultado final aparece B y aparece otra cantidad. Entonces no sé si ahí hizo falta poner el otro dato. Vaya, dime un momentito, voy a abrir el Gracias. documento. Número 14. Vamos a ver el número 14. El número 14 me dijo. Sí, el número 14. Qué coincidente. Va, el 14, vamos a ver. ¿Cuánto dice la respuesta? El total 62,000 tienen ustedes. ¿O cuánto tienen? Nolik aparece en el resultado, en lo total aparece 59.496.18. 496,18. Ajá, y pónganle en los datos, solo aparece P, que es de 22.147.03. 22,157,03. Ujú. Ah, bueno, entonces sí. Es que, bueno, vamos a ver. Principal, último pago. Bueno,
Bueno, con mucho gusto yo se los voy a indicar ahorita, solo permítanme, quiero ver, Fernando está levantando la mano. A ver, Fernando, ¿tiene el uso de la palabra? Buenas tardes, jóvenes. Me conecté con mi otra cuenta porque voy en Perdón, Lick. camino. Buenas tardes, Lick. Vean, No había pues, visto su imagen. con la duda que tiene, sí ya los había escuchado, ya estoy a 5 minutos de mi casa, pero con la duda que tiene Ruth, ese problema lo que le pide es calcular un primer pago, ¿sí? Pero de igual manera le menciona que hace un pago. Tengo a la mano el enunciado, si usted me lo pudiera leer para terminarle de explicar mejor. Ruth, disculpe. El enunciado dice: la empresa El Magnate S.A. adquirió un vehículo hace 5 años a un precio de 255,000 quetzales y fue cancelado mediante pagos semestrales anticipados que crecieron cada uno de su inmediato anterior en 1,200 quetzales. Por el financiamiento se aplicó una tasa de interés del 12% anual, capitalizable 4 veces en el año. Asimismo, hoy se realizó un último pago por 40,000. ¿Por qué valor se efectuó el primer pago, conociéndose que se hizo exactamente 2 años después de realizada la compra? Ok, perfecto, muchas gracias. A lo que se refiere en este problema, jóvenes, recuérdense que cuando nos piden un valor actual o un valor inicial o valor de contado, todo lo que ustedes generan como un pago final o algún pago dentro de la anualidad corresponde a ese pago inicial. En este caso, se calcula sobre los 40,000 quetzales cuánto es el valor inicial sobre esos 40,000, es decir, buscamos un principal y ese le da 22,000 y algo, recuerdo yo, ¿verdad? No sé Ajá, si... exactamente, sí. Entonces viene usted y tiene el valor del vehículo menos el valor actual que ya calculó. En este caso es principal porque es a interés compuesto. Restamos ese valor y determinamos un nuevo valor actual, es decir, el valor que está pendiente de pagar sobre el cual dar el primer pago de esa anualidad. Pues la anualidad no se va a calcular sobre el valor total del vehículo, sino solamente sobre lo que falta para determinar ese valor actual. No sé si me explico ahí. Sí, licenciado, gracias. Al hacer la resta, ¿cuánto le da? 232,000, algo así me recuerdo. Todavía no le he hecho el link porque justo eso estaba viendo. Ok, hace la resta y entonces ese resultado que le da, ese es el valor actual sobre el cual usted va a aplicar búsqueda de primer pago en función del valor actual, de la progresión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por esa razón es que a mí me gusta, jóvenes, dejárselos detallado qué pasos son los que están previos a llegar a la respuesta final. En este caso, yo les hago referencia ahí que se calculó un principal y luego que tenemos ese primer pago, que en realidad es la respuesta final la que nos pide. Yo fácil les hubiera puesto solamente la respuesta final, que era B igual al resultado que les daba, pero muchos tienden a equivocarse, a no tomar en cuenta ese último pago. Y todo debe de iniciar donde nosotros adquirimos ese compromiso. Ya en 2 minutos me conecto y así se los voy a presentar en una grafiquita ahí rapidito para que ustedes tengan esa noción del comportamiento, ¿ya no? Igual a ese comportamiento tenemos también unos cálculos que son en función del monto, sobre los cuales vienen ustedes y calculan primero un monto sobre un pago inicial. Posterior hay un tipo de anualidad. Entonces, si les pide calcular un monto final, usted ya resta lo que acumuló solamente por el interés compuesto. Y la diferencia es el monto al que necesitamos llegar, sobre el cual ya sea que nos pida también un primer pago en función de ese monto pendiente por acumular. Ya en breve me conecto por ahí. Espero haberle aclarado ahí, Ruth. Sí, gracias, licenciado, muy amable. A la orden. Gracias, Sherwin. Claro, Lick. Bien, entonces, aprovechando el ejemplo que mencionaba Ruth, yo quiero contarles algo que vimos la clase anterior. Hablábamos de que nos debemos de ubicar en la línea del tiempo con la palabra hoy, durante y hace. Entonces, en este enunciado nos tenemos que ubicar
en el hoy, aquí. Porque dice que hace 5 años se hizo lo de la maquinaria, creo que decía. Entonces ubicamos acá en la línea del tiempo el hoy y en esta parte ubicamos el hace, que aquí fue donde se adquirió los 255,000. Entonces, como este es el último pago, tenemos que llevarlo a un principal, como decía el licenciado, porque estamos aquí al final. Aquí es hoy, pero el hoy que es el final. Y yo necesito saber algo del inicio. Entonces, ¿hacia dónde me dirijo? Hacia atrás. Y hacia atrás es valor actual. Pero como es un último pago, es con interés compuesto y es a través del principal, que es el valor que había dicho Ruth. Con ese valor principal, como dijo el licenciado, tenemos los 255 y le restamos ese principal. Al restarle el principal, ese valor que tenemos aquí es nuestro valor que vamos a utilizar en la anualidad, que son 232,000 y fracción. Entonces ya con eso ya pueden calcular ustedes porque ese valor ya va a ser el valor actual con el cual ustedes van a calcular el primer pago, que es progresión aritmética en función al valor actual. ¿Qué valor actual? Ese que ya determinamos en esta parte, con la resta, para llegar al valor de 59,496,18. Pero sí es importante que vean lo de la gráfica para poder ubicarse y saber hacia dónde dirigirse, ¿verdad? Si es monto o valor actual. Entonces, regresando al tema este del problema número 5, no sé si tienen alguna duda con el diferimiento o podemos continuar. No hay dudas. Bueno. Entonces la fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Yo quiero ver algo. Ya. La fórmula que tengo en pantalla, ¿creen ustedes que está completa o le hace falta algo? Le hace falta Le hace falta. Ahora, ¿qué es lo que le hará falta? el factor de diferimiento. Muy bien, el factor de diferimiento, ¿verdad? Bien, entonces al tener el resultado de esta operación, hay algo muy particular acá. Nos habla de tantos valores que vamos a operar, pero hay que tomar muy en cuenta que al inicio nos habla de un enganche. Ese enganche no le tenemos que calcular ni monto principal o nada por el estilo. Ese, como es un enganche, únicamente se lo vamos a sumar al resultado que nos dé esta fórmula. Entonces, desarrollen la fórmula y vamos a ir revisando que el resultado sea el correcto. Si van teniendo dudas en el desarrollo de la fórmula, igualmente pueden consultar.
Bien, ¿alguien ya tiene alguna posible respuesta o por qué parte de la fórmula van, compañeros? ¿O alguien que se haya quedado en el desarrollo de la fórmula? ¿Que tenga dudas? Por la parte final, Ah, excelente, Cristóbal. Muy bien. Bien, ¿alguien que ya tenga la respuesta, compañeros? Buenas noches, jóvenes. Ya estoy por acá. Disculpas ahí por el retraso, pero está un poquito complicado aquí. Vamos a ver. ¿Cómo van, Sherwin? Cuénteme, Lick. Pues ahí está. Sí, Cristóbal. me salió un total de 41.171.51. Ahora que tengo que restarle los 35, ¿no? No es ese. O este es el total. Ese es, pero ese es el total de la anualidad. ¿O de qué valor me habla? O sea, de la operación de toda la fórmula. Eh, no. Algo por ahí tiene malo porque no da eso. Eh, Perfecto. Muy bien.
Muy bien. Veamos, Cristóbal, ¿cuáles fueron los datos que usted tomó en este problema? Tal vez por ahí empecemos a ver si determinamos bien los mismos. En lo que sería en la primera parte, o sea, antes o sea, atrás donde está más de los 2.200, que sería la diferencia, ¿Sí? en total me salió 39.498.34. Acá solamente le pide realizar la anualidad como tal, ¿verdad? Ok. Solo bríndeme de qué valor fue su primer pago. De 5.000, Sí, muy bien. La diferencia me indicó que era de 2.200, ¿verdad? así es, ¿En esto es creciente o decreciente? creciente, Ok. Luego, ¿por cuánto tiempo lo realizó? por 5 años, no, Muy bien. ¿La tasa de cuánto es? 0.09 ¿Capitalizable? por 2, No. ¿Cuántas veces en el año? 3, Exacto, 3. ¿Y de diferimiento cuánto tomó? 1. 1. Ahí está. Eso le debiera dar a usted entonces el resultado previo solo como valor actual de 101.918.26. ¿A alguien le dio ese resultado, jóvenes? ¿Ninguno? Vamos a ver si han colocado aquí en el chat. Anualidad, dice Víctor, le dio 210.000 más el enganche. El enganche sí está ahí. Pero la anualidad no. A él le da doble prácticamente. Más del doble. ¿Qué fórmula están aplicando ustedes, jóvenes? ¿Qué fórmula están aplicando, jóvenes? Vean que yo venía escuchando lo que les estaba comentando el licenciado Kunz y sí me preocupa un poquito que al día de hoy tenemos varias dudas muy concretas, dudas que hemos estado repasando y prácticamente hemos estado presentando varios problemas con ese tipo de dificultades. Sin embargo, les comento, en estos 5 problemas que se han visto, incluyendo este, prácticamente, jóvenes, son de los mismos que ustedes están realizando en el laboratorio. A mí sí me preocupa un poco que muchos tienen dudas e incluso ya se les están resolviendo en estos problemas, pero aún así siguen con las dudas. Y la duda es porque no estamos usando el mismo valor que ustedes tienen en el laboratorio actual, ¿verdad? Eso creo que es lo que a ustedes les está causando muchas dudas y no debiera de ser así. Recuerden que los valores pueden cambiar, las tasas igual. El procedimiento, el análisis y la interpretación es lo que nosotros buscamos a la hora de leer un problema como este. ¿Alguien más que tenga una respuesta diferente, jóvenes, en esta primera anualidad que calcularon acá? Yo solo veo la respuesta de Víctor hasta el momento y la que nos dio Cristóbal, ¿verdad?
Vamos a colocarles aquí los datos, jóvenes. Me preocupa un poco lo silenciosos que están. Puede ser que algunos, ¿sí?, estén utilizando una fórmula errónea. ¿Por qué les digo fórmula errónea? Porque ustedes están acostumbrando solamente a hacer captura de imágenes y en algunos casos se recuerdan que si la diferencia es decreciente se cambia el signo. Por ahí algunos podrían estar aplicando ese cambio involuntario. Ojo con eso. Y por ahí algunos al factor de diferimiento posiblemente lo estén aplicando con signo positivo. ¿Por qué razón? Porque tal vez están guiándose sobre un factor de diferimiento de una búsqueda de un primer pago. Jóvenes, por eso es importante que ustedes tengan a la mano su prontuario. Me preocupa mucho que estamos a día 10, a 4 días prácticamente de su primer examen parcial. El objetivo, como les platiqué hace unos días, era que del miércoles, hoy y el día de mañana en el refuerzo, ustedes terminaran de pulir aquellas pequeñas dudas que tuvieran en el laboratorio que supuestamente ya debieran de tener terminado. Ayer yo pasé una encuesta. Dicha encuesta solamente 3, creo que eran 3 personas o 3 grupos de este salón los que ya habían terminado ese laboratorio. El resto andaba aproximadamente un 60% que tenía menos del 30 de avance y más o menos un 25-30% de los que respondieron que ya iban entre un 40 y 60% de avance. Jóvenes, llevar ese porcentaje después de 8 días de haberles facilitado ese laboratorio, no sé qué me da a pensar con ustedes. Yo sé que el curso es demasiado fácil y sencillo, pero vean con esos problemas lo que les está costando. Y estos problemas, para que se pongan aún más, más juiciosos, podría decir la palabra, no encontraba la palabra, más juiciosos, jóvenes, los problemas que ustedes ven en pantalla no son ni más ni menos que problemas que se han colocado en exámenes de años anteriores. Si con eso ustedes no captan el mensaje, quiere decir que realmente no quieren prepararse para su examen, que es dentro de unos días. Quiero consultar lo siguiente. ¿Quién tiene los datos correctos y la fórmula correcta aplicados en lo que acaban de realizar? Vean, Fabiola, Cintia y Stephanie, Jocelyn ya llegaron al resultado. Y ese es el resultado, en donde la anualidad daba 101,000 y fracción a los 35,000. ¿Sí? Les da prácticamente 101,918.26. Pero sí, les digo, me preocupa cómo es que ustedes se están preparando. Vamos a pasar al siguiente, porque el interés para mí era que ustedes vieran todos los problemas de este laboratorio, porque aquí tienen la base del laboratorio 1 que están realizando, jóvenes. No tiene mayor cambio. Lo que cambia tal vez, y les voy a decir de una vez, que si les pedía un primer pago en función del valor actual y tenía un valor al final, si en el del año pasado decía que el último pago eran 100,000, posiblemente en el de ahorita les va a decir que son 75,000. El resto del procedimiento es el mismo, no varía, pero aún así no estamos siendo objetivos ni estamos poniendo atención. A mí sí me preocupa y no quisiera pensar cómo nos va a ir en el día del examen. Vean, la respuesta final solamente era la suma de esos dos valores. Vamos con el siguiente problema. Y aquí sí quiero un poquito más de interpretación y participación de ustedes, jóvenes. Por favor, incluso vean hasta la lectura. Hoy platicaba yo con el licenciado que incluso les íbamos a hacer referencia de que vieran y pusieran atención los problemas que estamos resolviendo y que vean su laboratorio, para que ustedes tengan certeza de que están trabajando bajo el mismo esquema, bajo las mismas formas de plantearle los problemas para que no se pierdan. Pero veo que ustedes o no le están poniendo atención al curso, y eso sí me preocupa mucho, o nosotros estamos perdiendo demasiado tiempo en dar tan detallado un problema que ustedes solamente se están dedicando a
Captura de pantalla y el día de mañana yo lo estudio. Captura de pantalla y el fin de semana yo lo estudio. Llegaron a fin de semana con 8 problemas y ninguno se han animado a resolver de manera individual. Eso a mí se me preocupa. Ojo con eso, por favor. Vean y dice el problema número 6. Una fábrica de calzado realizó depósitos semestrales anticipados en una cuenta de ahorros así: 50,000, 20,000, 22,000, 24,000, 26,000, 28,000, 30,000 quetzales. Y a partir de hoy seguirá realizando depósitos semestrales vencidos en la misma cuenta durante 4 años más, siendo el primer depósito de 32,000 y los siguientes serán mayores en un 10% de su inmediato anterior. La cuenta devenga una tasa de interés del 9.5% anual capitalizable semestralmente. Lo que pide, ¿cuánto acumulará la cuenta de ahorro? Veamos. Para ustedes, jóvenes, ¿qué son estos pagos que ven acá? 50,000, 20,000, 22,000, 24,000, 26,000, 28,000 y 30,000. Hola, hijo. Crecientes. Son crecientes, pero no todos. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. ¿Qué tiene de especial el primer depósito que se está realizando? Los quiero escuchar. Asumo que tal vez es que sea algún monto vencido, acumulado. Monto vencido acumulado. Ajá. Le entiendo lo que me quiere dar a entender, Sí. pero para no confundir a los jóvenes, lo que Adriana les está tratando de decir, jóvenes, es que ese es un depósito inicial. Vean, por favor, no corresponde al comportamiento de los siguientes depósitos. No tiene una correlatividad entre pago y pago. A partir de los 20,000, yo veo una tendencia de 2,000 quetzales entre pago y pago. Y como decían por ahí, es una anualidad creciente, ¿sí? Con una diferencia de ¿cuánto, jóvenes? De 2,000. 2,000. Pero ahora, vean, pues, yo sé que muchas veces nosotros nos equivocamos en el sentido que, denme un segundito, jóvenes, perdón. En el sentido que, un segundo. Entonces, les decía que ustedes deben de plantear, de la siguiente manera. Vamos a tener pagos, en este caso, que todos son semestrales, ¿verdad, Juan? Vean qué linda la línea que coloqué. Que tengo aquí esta que me está haciendo estorbo. Ahí está. Entonces, voy a regresar a tratar de generar una línea mejor. Ayúdenme ustedes haciendo una gráfica y lo separan semestralmente, por favor, para que vayan tomando la iniciativa en este problema. Vamos a suponer que tenemos entonces una línea y dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pagos semestrales. Por aquí 1, por aquí ya llevo 3, 4, 5, 6 y 7. Lick, ¿para qué hizo ese trazo acá? Ahora verán. Primer depósito, ¿de cuánto es, jóvenes? 32,000. De 50,000, ¿verdad? Primer depósito es de 50,000. Ojo ahí. Y luego, a partir de acá, empieza la anualidad, ¿vean? A partir de acá. Significa que este primer depósito, como decía Adriana, yo lo debo de llevar hasta el final. Voy a hacer la línea aquí arriba y lo voy a llevar hasta el final. ¿Por cuánto tiempo yo debo de calcular entonces un qué, jóvenes? Un monto a interés compuesto. ¿Cuánto tiempo pasaría para calcular ese monto? Cuéntenme. Según ustedes. Según el cálculo que tienen ahí. Cuatro años, ¿no? 3 años. 2 años, dice. ¿Quién da más, quién da menos, jóvenes?
Son pagos semestrales. 3 años. 3 años. Aquí, solo aquí tenemos 1 año, 2 años, 3 años y medio, ¿sí? Pero vean lo que dice después. Esos 3 años se componen acá. Tenemos 1 año, 2 años, 3 años y medio. Quiere decir que aquí tenemos 3.5. Pero ojo, que esto corresponde solamente a los datos que estamos tomando en cuenta de la primera anualidad, en donde este primer pago es independiente, los 50,000, que estamos llevando a un monto. Pero ¿qué creen? La segunda anualidad, ¿cuánto dura la segunda anualidad, jóvenes? 4 años. 4 años más. Quiere decir que este periodo todavía se va a extender hacia la derecha 4 años más, ¿sí? 3.5 más 4, ¿cuánto sería? 7.5. 7.5. Vean, yo voy a llevar ese primer pago de 50,000 con la tasa del 0.95, 0.095, perdón, capitalizarle 2 veces al año, por un periodo de 7.5 años. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Vean, yo lo llevé hasta el final. Un pago inicial más 3 años de la primera anualidad, más 4 años de la segunda anualidad, 7.5 años en total. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí. Ok. Celic. Si se entiende esa parte, por favor, ¿quién me descifra la segunda anualidad? ¿Qué vamos a hacer ahí? A partir del primer pago de 20,000. ¿Qué datos colocarían ustedes? Cuéntenme. Esa es una progresión geométrica. Cuando tenemos una diferencia, porque el valor es constante, es decir, su diferencia es constante, se mantiene del mismo valor, estamos ante una anualidad en progresión aritmética. Es un valor aritmético porque el valor es monetario, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ustedes jóvenes notarán que la diferencia es de 2,000 quetzales entre pago y pago. Diferencia significa progresión aritmética, porque el valor que cambia es constante. Cuando hablamos de una progresión geométrica es porque crece o decrece en todo caso en un valor porcentual, ¿sí? No es la misma diferencia entre un pago y el otro. Es decir, lo que varía entre un pago y otro es distinto dependiendo su periodo de pago al que vaya realizando esos depósitos. Vuelvo a repetir, entonces, ¿cómo nos queda la segunda operación de este problema, jóvenes? Lo voy a hacer de otra manera. Tengo un primer pago. 6 meses después de ese primer pago, yo tengo una anualidad por 3 años. Vean acá, 3 años. Y después de esa anualidad, yo tengo otra anualidad de 4 años. Yo todo lo debo de llevar hasta el final. Ya hice el primero. Calculé entonces sobre el primer pago de 50,000, lo llevé al final aplicando 7.5 años. Dick, pero ¿cómo determinas esos 7.5 años? Fácil. De aquí para el segundo depósito que él realiza han pasado 6 meses. Quiere decir que yo aquí tengo 0.5 años. ¿Sí? Luego contamos cuántos pagos semestrales hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Son equivalentes a cuánto en años, jóvenes? 3 años. Excelente. Eso quiere decir que aquí en la primera anualidad dura 3 años.
Y luego el enunciado nos dice que se seguirá realizando depósitos semestrales vencidos en la misma cuenta durante 4 años más. Quiere decir que la anualidad número 2, que es esta, n sub 2, la vamos a poner aquí, es igual a 4 años más. Tal vez así se comprende mejor lo que estamos haciendo. Y sumemos. 0.5 más 3, 3.5 más 4, 7.5 tiempo total que se le aplicó al interés compuesto por esos 50,000 iniciales. Entonces, ahora que ya tienen esa gráfica, cuéntenme ustedes qué va a pasar con esta primera anualidad que se corre a 3 años. ¿Cómo la van a hacer llegar al final? Tenemos dos opciones. A ver, ¿quién se anima a decirme qué van a correr ahí para poder hacer llegar después de los 3 años hasta el final para conocer ese primer monto? O en este caso el segundo monto, porque el primero es el del interés compuesto. Un factor de acumulación, ¿eh? Perfecto, vean, qué fácil. De aquí en adelante, por 4 años más, se va a determinar un factor de acumulación o en su defecto, ¿verdad? La persona que me respondió calculó la anualidad normal y le aplica ahora monto de interés compuesto. Y obtenemos entonces el monto número 2. Porque aquí ya tenemos el monto 1, ¿eh? Sobre los 50,000. ¿Qué me falta operar? La última anualidad, que inicia con un primer pago de 32,000 y que los siguientes aumentan en un 10%. Jóvenes, se aumenta en un valor porcentual sobre qué tipo de progresión estamos hablando. Geométrica. Geométrica, y es creciente o decreciente. Creciente. Creciente, ¿verdad? Vean este tipo de problemas. Lo que yo quiero hoy, jóvenes, y desde el viernes, desde el miércoles, es que ustedes tengan ese alcance, esa capacidad de que con solo leer el problema, usted ya sabe a qué se refiere la forma de desarrollarlo. Es decir, a qué se refiere el desarrollo que nos están pidiendo. Vean, suma de los 3 valores y vamos a obtener ese resultado. Pero fíjese que yo todavía no comprendo y quiero que por favor me proyecte cómo quedarían los datos. No tenga pena, yo se los puedo proyectar acá. En la primera era la aplicación de la fórmula. Y vámonos al inciso B. Vean, y vamos a calcular una anualidad de progresión aritmética creciente anticipada con factor de acumulación. Anualidad creciente por 3 años y el factor de acumulación en color celeste. Los datos. Primer pago de 20,000. La diferencia que identificamos que crecía 2,000 entre pago y pago. 2 pagos en el año por 3 años, como lo establecimos acá. La tasa que ya conocemos, el número de capitalizaciones igual. Y ahí tenemos. Ese era para calcular la anualidad, si usted lo va a proceder por medio de monto de interés compuesto. Pero como ya sé que algunos quieren agregar de una vez el factor, n sub 2 igual a 4. No colocamos j sub 2 y m sub 2 porque la tasa es la misma. Si fuera diferente, entonces ahí sí colocamos esos valores. Y bien, la fórmula a aplicar es la siguiente. Factor de anticipación y el factor de acumulación. Así de simple era esa segunda parte del problema. ¿Pero qué creen? Falta todavía una operación. Veamos qué operación nos hace falta, jóvenes. La tercera, ¿verdad? Que era el monto de una anualidad de progresión geométrica. Ustedes me indicaron que era creciente. ¿Por qué? ¿Crece en cuánto, jóvenes? En un 10%, si no estoy mal, ¿verdad? Sí. Sí, un 10%. Es creciente y es vencida. ¿Ve? Inicia con un pago de 32,000, el primer depósito, perdón. El tiempo de 4 años, la razón de 1.10, la tasa sigue siendo la misma, el número de capitalizaciones igual. Y el número de pagos se mantiene. Lo primero, comprobar si se cumplen ambas igualdades. M y P son iguales. Sí, son iguales. Ok, entonces comprobemos si .095 dividido 2. ¿Cuánto les da ese
0.095 dividido 2, jóvenes. 0.0475. 0.0475 más 1, 1.0475. ¿Es igual a 1.10? No, no es igual, entonces no aplicamos caso especial y aplicamos la fórmula general. ¿Ven? Como es vencida, fórmula general. La respuesta final, lo que nos dé monto de interés compuesto, segunda anualidad con el factor de acumulación o en su defecto, monto de interés compuesto, y la tercera operación, o el tercer monto, sobre el cálculo de esta anualidad de ampliación geométrica. Y ahí tenemos la suma de los tres valores, jóvenes. En este problema a usted le debe dar un resultado total de, y si gustan, se los doy por separado para que vean. El primer monto les debe de dar 100.295.28. Segundo monto, 253.807.07. Y el tercer monto, 423.035.11. Para un valor total o una suma acumulada de 777.137.46. Repito, 777.137.46 centavos. Y eso es todo el desarrollo. Jóvenes, créanme que lo más complicado de los problemas es, número 1, identificar qué nos está pidiendo el problema. A pesar de que venga una pregunta, yo sé que para muchos es complicado. Número 2, ¿en base a qué vamos a trabajar? Si en función de un monto o en función de un valor actual. Y número 3, jóvenes, la extracción de los datos. Si se extrajo bien los datos y selecciona correctamente la fórmula, el resto, si tienen errores, jóvenes, ahí sí ya no podemos hacer mayor situación porque son errores de falta de práctica. Es decir, si usted no practica, definitivamente, en algún momento va a llegar a cometer errores hasta en el sentido de operar los decimales que ahí les vaya proyectando. Por eso a mí sí me gusta que cuando damos la clase les pido los datos y les voy pidiendo, pero no todos lo hacen. Todos esperan al último para hacer ¿qué? Así como ahorita, ¿verdad? Captura de pantalla y dicen, lo voy a estudiar mañana. Llegamos al miércoles, captura de pantalla de 2, 3 problemas más, los voy a estudiar mañana. Llegamos al sábado, ya se acumularon 8 problemas y no han estudiado ni uno solo. Pero queda bajo el criterio de ustedes. Vamos al siguiente problema. Yo quiero que vean la mayor cantidad de problemas, porque de tal manera a ustedes se les va a encender un poco más ese alcance sobre cómo viene planteado un problema el día del examen. Este sí voy a necesitar que alguien de ustedes me lo lea y va a ser interpretado por ustedes mismos. Yo solamente los voy a escuchar, el licenciado solamente los va a escuchar y ustedes tienen el micrófono abierto para que puedan interactuar. Quiero escucharlos, por favor. Léanlo y empiezan a plantear de qué se trata ese problema. De ustedes depende, jóvenes, el avance que podamos tener. Léanlo, por favor. Un valiente por ahí. ¿Ninguno, jóvenes? Condominio Quinta San Encino 3 ofrece casas con financiamiento a 10 años plazo. Las casas serán entregadas dentro de un año. Se debe pagar hoy el enganche de 50,000 quetzales. El saldo será cancelado mediante pagos mensuales anticipados, siendo el primero de 5,000.
que será pagado cuando entreguen las casas. Y los siguientes aumentarán en 250 quetzales cada uno de su inmediato anterior. Por el financiamiento aplican una tasa de interés del 8% anual, capitalizable semestralmente. ¿Cuál es el valor de contado de las casas? Ok, gracias, Shelly. Bueno, jóvenes, ahí tienen el problema. Empiecen a plantear. ¿Qué vamos a buscar acá? ¿Qué les está pidiendo el problema? Un valor actual. Muy bien, Wendy, pero ¿qué más? Un monto. Debe ser lo más extensos posibles. Un monto, dice el compañero. Un valor actual sobre una progresión aritmética anticipada creciente. Ok, ¿no le faltará algún dato ahí, Cristóbal? Tal vez el diferimiento, creo yo. Dejémoslo sin el tal vez. Yo estoy seguro que sí le faltaba poner ahí que debe de llevar un diferimiento, ¿verdad, jóvenes? Vean qué fácil es plantear un problema. Eso es lo más fácil. Lo más fácil. Desde que ustedes van leyendo, jóvenes, van interpretando. Para el compañero que mencionó monto, por favor, ayúdeme a comprender por qué para usted es un monto. Y yo le voy a explicar luego, o tal vez le voy a dar un tip en función a su respuesta. Cuénteme. No tengan miedo, jóvenes, sin pena. Vean que para mí es súper importante que ustedes consulten todo lo que puedan. Por sencilla que sea la duda, por chistosa que se escuche la consulta, jóvenes, de verdad créanme que detrás de alguien que tiene una duda, hay 20 estudiantes que tienen la misma duda, pero que por temor no consultan y el día del examen resulta que esa duda se les complica, ¿verdad? Por no preguntar a tiempo. Lick, la verdad yo me confundo mucho para identificar si es monto o valor actual, y yo incluso en este problema había pensado que era monto, porque como decía de contado, dije yo, bueno, tal vez es monto, no sé qué relación es la que yo le encuentro para poner eso, pero nomás dice así, yo pienso automáticamente en Ok. eso y no en valor actual. Entonces yo le voy a decir, Carla, a partir de hoy, diferencia un sinónimo tan simple como valor de contado a valor final o valor acumulado. ¿Cómo lo va a interpretar? Carla, si yo le digo, usted el día de hoy le ofrecen una casa que cuesta o tiene un precio o un valor de contado de 500,000 quetzales. Hoy. Y usted me dice, yo cuento con esos 500,000 y los pago. Enhorabuena, usted acaba de hacer una compra por 500,000 a un valor de contado. Pero resulta que en finanzas, yo dudo que alguien tenga hoy por hoy así tan fácil como decir, miren, yo te cuento con 500,000 y voy a comprar la casa. ¿Qué sucede? Le dicen el valor de contado de 500,000 a una tasa del 7% y se la voy a financiar por medio de tantos pagos. ¿Sí? Cuando a nosotros nos preguntan cuál es el valor de contados, porque aquí ya nos están brindando un primer pago, una serie de intereses, los cuales, como bien se explicaba licenciado Kunz al inicio, vamos a suponer que cada vez que a ustedes les pidan un valor de contado, jóvenes, vamos a referirnos de que estamos en el día de hoy, y ese valor de contado de ese beneficio, ese préstamo, esa compra del activo, etcétera, nosotros lo compramos hace X cantidad de años atrás. Es decir, yo necesito conocer cuánto hubiese pagado realmente si yo hubiera contado con ese valor monetario en el momento. Porque cuando nosotros hacemos un cálculo y buscamos un monto con relación a estos datos que ustedes ven acá,
un primer pago de 5,000, hacen el dato y resulta que les aparece aquí, por decirles algo, no es que así sea, 650,000 quetzales. Ah, ok, pero usted quiere conocer cuánto hubiese tenido de valor real hace 5 años esos 650,000. Usted aplica la tasa que le dieron, la renta que le brindaron, y en función a eso usted va en el tiempo hacia atrás y cuando se da cuenta, en lugar de haber pagado 650,000 quetzales, usted fácilmente hubiera podido desembolsar solamente 500,000 quetzales. Tan fácil como, yo sé que por aquí hay algunos que ya están pagando su casita, ¿verdad, jóvenes? O posiblemente algún familiar o sus papás, y ustedes se dan cuenta que cada mes o cada 2 meses, dependiendo cómo tengan la renta, ellos hacen un depósito, pago a cuenta de ese valor de renta que están cancelando, lleva intrínseco un valor a capital muy pequeño, si es al inicio, y una gran cantidad de intereses, y van acumulándolos en el tiempo. Por ejemplo, van acumulándose, van acumulándose, van acumulándose, y ustedes se dan cuenta que la casa realmente se las ofrecieron en 500,000 hace 5 años, y usted la sacó para 15. Hoy que han pasado 5 años y usted hace números, se va a dar cuenta que posiblemente ya ha pagado una cuarta parte de lo que hubiese pagado hace 5 años. No sé si me explico ahí, Carla. Sí, licenciado, es como ver qué cantidad fue al principio. Totalmente, porque aquí si se da cuenta, no nos dan un monto tampoco, pero sí nos brindan un primer pago y cómo fueron aumentando cada uno de ellos. Si usted calcula un monto en este valor, si por ejemplo a alguien se le ocurre calcular un monto y lo hace a un futuro, cuando usted lo quiere rezar en el tiempo, se va a dar cuenta que es totalmente distinto. Es decir, calculó 650,000 y el valor actual sobre ese, volviéndolo hacia atrás en el tiempo, posiblemente era solamente de 500,000. Como le digo, jóvenes, sinónimos para que a ustedes no les cueste identificar el día del examen, cuando les pidan un valor de contado, cuando les pidan precio, valor de la inversión, son sinónimos que los están poniendo a buscar un valor actual, es decir, los están poniendo a buscar hacia atrás. Ojo con eso. Por favor, de las 4 o 5 veces que hemos pedido que lo anoten, no lo han anotado. Yo esperaría que hoy sí lo anotemos. Sinónimos para identificar si nos están pidiendo un valor actual o cualquier cálculo en función del valor actual, cuando queremos conocer un valor de contado, un valor inicial, un valor de una inversión, ¿sí? O un precio. Por ejemplo, caso contrario, cuando les pidan conocer un monto, es porque les están pidiendo que a un futuro ustedes van a conocer un valor final, un valor acumulado. ¿Cuánto va a acumular de aquí a 8 años? ¿Cuánto acumuló si empezó a hacer depósitos hace 5 años, pero el día de hoy necesita saber cuánto acumuló? Está tratando de decirle que busque un monto, valor al final, valor acumulado. ¿Qué otro sinónimo? No se me ocurre ahorita algún otro. ¿Alguien que tenga anotaciones anteriores, jóvenes? Que nos pueda recordar ahí. Hacer un refresh. ¿Ninguno? Bueno, por lo menos nos quedamos con eso. Tenemos como 4 del área de valor actual y por lo menos 2 para el monto. 2 o 3, ¿verdad? Eso Gracias. es lo que usted debe tener presente, Carla, por favor. Les voy a desarrollar Gracias. acá cómo quedaban los datos. Vean, personas. Este problema que ustedes ya identificaron, deben de buscar un valor actual. Es una progresión aritmética porque dice que va a aumentar cada uno de ellos en 250. Es una progresión aritmética porque es un valor monetario. Dice que será anticipada y diferida. ¿Sí? Como bien decía por ahí Cristóbal,
Progresión aritmética creciente anticipada. Solo le faltó indicar que era diferida. Los datos, se los voy a proyectar. Eso si ustedes tienen la iniciativa de poder resolverlo y practicar a bien por lo menos estos problemas. ¿Ve? La fórmula. Yo coloco entre corchetes de color rojo con el objetivo de que siempre tengan presente que los últimos factores, anticipación y diferimiento, se deben de multiplicar únicamente por el resultado total que les dé la fórmula general. ¿Ve? Por eso dejo separados los dos factores al final. Si yo no coloco la línea roja, en mi caso que yo conozco cómo es la operatividad, no tengo dificultad. Por ahí algunos sí la van a tener, porque van a querer multiplicar esto y luego lo multiplican por la D y luego lo suman con este valor. Y ahí ya les cambia totalmente el sentido y el resultado de la operación. Ojo ahí. ¿Y qué más tenían que hacer? Sumarle los 50,000, ¿verdad, jóvenes? Entonces, en este problema, anoten ahí, por favor, les debe dar un resultado de valor actual 1.207.146.07. Le suman el enganche que son 50,000 quetzales. ¿Podría repetir? Claro, 1.207.207 146.07. Suma el enganche de 50,000 y entonces ya les da 1.257.146.07. Tenemos para ver un problema más. Vamos a ver un problemita más. Vean este problema, jóvenes. Dice así. El señor Jacinto Buendía acumuló en una cuenta la cantidad de 55.706.95 y esta cantidad lo dio como enganche para la compra de un vehículo de trabajo modelo 2021. El vehículo tiene un precio de 225.600. El saldo lo cancelará mediante pagos mensuales durante 2 años y que cada pago disminuya de su inmediato anterior en un 5%. Si me está diciendo que disminuye en un 5%, estamos ante una progresión geométrica. Excelente, geométrica. Y dice que el primer pago lo realizará un mes después de realizada la compra. Por el financiamiento aplica una tasa de interés del 8% anual capitalizable semestralmente. ¿Por qué cantidad deberá realizar el primer pago para cancelar el vehículo? Un problema súper sencillo. ¿Qué harían ustedes acá? ¿Qué les está pidiendo calcular, jóvenes? Un valor actual, Ic. Un valor actual, ¿verdad? Para quien esté realizando este problema, porque este viene idéntico en el laboratorio, y es ahí donde ustedes tenían que aprovechar, jóvenes, tenían que ser más ágiles para poder ver el laboratorio completo. Aquí nos van a hacer falta 7 operaciones que por tiempo ya no se van a poder ver, pero la oportunidad la tuvieron. Cuéntenme, ¿qué harían acá? En base a qué valor actual calcularíamos ese primer pago. ¿Ve? Primer pago, dice aquí. Se le resta a los 225.600 la cantidad de 55.706.95. Así es. Y a esa resta, ya aplicándole, le va a dar un resultado. Ese resultado es su nuevo valor actual sobre el cual usted va a amortizar esa deuda. Aplicamos la anualidad, es decir, primer pago de una anualidad en progresión geométrica, ¿creciente o decreciente, jóvenes? Decreciente. Decreciente porque dice disminuye, ¿verdad? Donde la razón es 0.95, anticipada o vencida. ¿Es vencida? ¿Por qué razón? Cuénteme. Cuando no dice, me recuerdo que era vencida. Ok. Bueno, yo la trabajaría vencida. Y está bien, pero solo le voy a ampliar esa parte.
Cuando en un problema, jóvenes, no les indique si una anualidad, es decir, un pago, aportación o depósito, abono, no indica si es vencida o anticipada, usted deberá evaluar la naturaleza del pago que está realizando. Por ejemplo, en este caso, que es un pago, está amortizando una deuda. Entonces, como no menciona, usted lo trabaja vencido. Ahora bien, si yo les digo, el día de hoy se aperturó una cuenta y yo necesito conocer su valor acumulado dentro de 10 años, siendo el primer pago de 5,000 quetzales y cada uno será cada 2 meses y no menciona nada más. Jóvenes, ojo, la naturaleza de la cuenta es que yo debo de iniciar con un valor. Ahí se toma anticipada. ¿Me explico con eso? Sí. ¿Sí? Anótenlo, por favor, porque yo sé que les va a dar dolores de cabeza el siguiente martes, si no estoy mal. Otra cuestión antes de irnos, jóvenes. Por ahí hay un problema que les brinda a ustedes una tasa de manera semestral. ¿Ya la vieron, jóvenes? ¿O a alguien que lo tenga ahí presente? Alguien que les haya tocado resolver ese problema. Cuéntenme. ¿Ninguno? Su servidor, desde Matemática 3, ha venido explicando ese proceso de cuando a usted le brinda una tasa nominal de una manera que usted no la puede interpretar. Como en este caso, si es semestral, yo sé que a muchos se les ha olvidado que los datos que nosotros colocamos ya estandarizados, jóvenes, para las fórmulas que estamos aplicando, son de manera anual. Desen cuenta, por favor. ¿Cómo identificamos el número de pagos, jóvenes? ¿Cuántos pagos al año se realizan, verdad? Jóvenes, ¿cuántos años o cómo se colocan los años? Se estandarizan se representan de manera anual. Si son enteros, con valor de unidad, y si lleva meses, una fracción, es decir, 0.00. De tal manera que la tasa usted siempre la va a trabajar de forma anual, por favor. Anual. Que no se nos olvide esa parte. Yo sé que a veces por los nervios traiciona y terminan olvidando todo. Pero yo sí no quisiera que les pasara absolutamente nada de eso. Y por ende, yo sí quiero que ustedes, jóvenes, pongan mucha atención a esa situación. ¿Oyeron? No sé si se logra ver ahí algo. Sí. ¿Qué es lo que ven? Cuéntenme. Y dice que es la tasa semestral, no, perdón, tasa de interés efectiva. No, ok, esa es una tasa de interés efectiva. Y dice por aquí abajo, dice, por ejemplo, si se habla de una tasa aplicable del 24% nominal, capitalizable semestralmente, primero se calcula la tasa semestral, es decir, 24 dividido 2. En un año hay 2 semestres. Por eso, a ustedes, en este caso, en este ejemplo, les pone que 12% semestral. A ustedes les hablan de un 4.5 semestral. La multiplican por 2 para volverla anual. La trabajarían como 9% anual. Ojo con eso, por favor, que no se les vaya a perder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, jóvenes, me hubiese gustado que de verdad hubiéramos podido dar todos los problemas, pero como les digo, yo noté que ustedes, no es que sea falta de interés, porque no es falta de interés, es simple y sencillamente falta de práctica y de apreciación. Tuvieron 8 días para completar su laboratorio y al día de hoy, por lo menos, me puedo asegurar que más del 50% no lo ha concluido. Aún están con 1 o 2 operaciones de las 4 o 5 operaciones que les tocaron a ustedes. Ahora imagínense si les hubiese tocado individual. Jóvenes,
ustedes tienen un potencial en sus manos. Quien logre practicar esos 15 problemas, les va a ir de maravilla. Las respuestas ya las tienen ustedes. Por ahí voy a hacer mención de esto, no sé si es de este salón o no. Yo recibí un mensaje hace un momento y me decía, Lick, fíjese que yo realicé un problema, no lo tengo en mente ahorita, pero veo que usted lo tiene malo, aplicó factor de anticipación y es vencida. Viene lo siguiente, jóvenes, cuando un problema lleva diferimiento, recuérdense que el periodo es completo. Si es vencida, usted regresa un periodo, como se los explicó el licenciado al inicio, y si es anticipada, pues se queda el diferimiento completo hacia adelante. Pues este problema da la casualidad que el tiempo que les mencionaba del primer pago creo que era a 2 años, y es vencida semestral, automáticamente regresa a un periodo. Diferimiento 1.5. Y el factor de anticipación, como su nombre lo indica, no es ni más ni menos que la corrección del tiempo en función a cómo usted va a realizar los pagos. Entonces, cuando esta persona agregó el factor de anticipación, como tenía malo el diferimiento con un periodo más, el factor de anticipación lo que hizo fue hacerle match y le da el resultado. Pero está malo, porque la anualidad es vencida y no anticipada. Ojo con eso, por favor, que no les pase, porque si les llega a pasar en el examen, su resultado es erróneo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, jóvenes. Quedamos acá entonces para el día de mañana. Ya que estamos acá, ¿qué les parece si dejamos el refuerzo para la mera tarde para que todos puedan realizar sus actividades normales del día sábado y de tal manera ocupemos, si hay necesidad de ocupar más tiempo por la noche, pues nos extendemos. Por mí no hay ningún problema. ¿Les parece si lo dejamos adelante, Adriana? Licenciado, buenas noches. Le comento, fíjese de que yo tengo laboratorio de contabilidad de 2 a 4. Excelente. Entonces no sé si sería ya después de las 4. Excelente, entonces vamos a quedar que sea de 3 a 4, no son bromas. Sí, por supuesto, perfecto. La mejor oportunidad para ustedes. No bloquearlos en cuanto a sus laboratorios como tal y pues que todos puedan aprovechar. ¿Les parece si lo dejamos aproximadamente de 6 o 6:30 en adelante? Sí, Porque uno está cansaditos, yo entiendo que están cansados, y si ustedes tienen la iniciativa, pues si de 6 a 7:30 vemos que no hemos avanzado, nos alargamos un poquito más, y si nos da la medianoche, pues ya será cuestión de ustedes. Pero vamos a tratar la manera de cubrir lo que se considera en la unidad número 1. Todo lo que ya vimos, jóvenes, se les va a dar un refresh. Vamos a ver también la resolución de la autoevaluación, que por cierto felicito a las personas que ya se metieron de este salón, que para ser sincero, solamente son 3 en este salón. Ahí me preocupa mucho, pero ya es cuestión de ustedes. Y ahí hubiesen podido darse cuenta ustedes qué tan bien o qué tan mal están en ese sentido. Mañana a las 4 yo cierro este formulario para poder estar ya listos con ustedes a partir de las 6:30 entonces, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, Va, quedemos así. 6:30 p.m. en adelante, jóvenes. Nos vamos a sacrificar la cena. Por favor, ahí mandan a pedir por medio de Uber o Globo para que les lleven su cena hasta donde estén. ¿Bien? Y si es posible, pidan de una vez la refa de medianoche. Muy bien, jóvenes. qué rico. Feliz noche, se me cuidan. Nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Hasta luego. Gracias, licenciado.